¿Qué es el dividend investing? Es una metodología de inversión en acciones derivada del value investing que valoriza y prioriza ratios financieros, dependiendo de la capacidad de repartir dividendos de las compañías. En este sentido, se diferencia del value investing en que el valor intrínseco de una empresa no se calcula basándose en el valor libre y o en el flujo de caja libre descontado y, de hecho, ni siquiera utiliza un margen de seguridad, sino es que se enfoca en el valor de los dividendos pasados y en ciertos ratios financieros que coinciden en gran medida con los utilizados por la metodología de Value Investing. La importancia del ahorro es crucial. O sea, invertir en acciones no es más que ganar dinero con dinero, sin la necesidad de trabajar en la empresa donde uno está invirtiendo su dinero. Simplemente compras acciones de esa empresa y esperas a los repartos de dividendos. Por lo tanto, para poder invertir en acciones, se necesita haber ganado el dinero previamente, mediante una fuente principal de ingresos, trabajo remunerado. Y los dividendos que reparten las acciones serían de esta forma una segunda fuente pasiva de ingresos. Especulación versus inversión. Es importante mencionar que invertir no es lo mismo que especular. Cuando una persona invierte en acciones con la intención de convertirse en propietario de una parte, acción, de una empresa que cotiza en bolsa, lo debería hacer luego de haber analizado sus estados financieros, haberla valorizado y tener en consideración la mayor cantidad de variables posibles para disminuir el riesgo de su inversión. Por otra parte, la especulación es un mecanismo por el cual uno apuesta a un resultado favorable en un tiempo determinado sin tener certeza alguna o capacidad de predicción del resultado. En esta categoría entra el análisis técnico o trading. ¿Qué son las acciones? Son una representación, un título del valor, un security en inglés, de una parte del capital de una empresa, adquiriendo la persona que la posee la denominación de accionista, además de ciertas obligaciones y derechos. Uno de los derechos más importantes de un accionista es el de recibir como dividendos una parte o la totalidad de las utilidades generadas por el negocio. ¿Dónde comprar acciones? En Chile. Las acciones se transan y compran a través de corredoras de bolsa, quienes cumplen la función de intermediario entre los futuros accionistas y la bolsa de valores respectiva. La mejor corredora de Chile y la que yo utilizo es Renta 4. Las tarifas de esta corredora son las siguientes. Una comisión fija de 3.500 masiva, es decir, 4.165 pesos, más una comisión variable por el monto de la transacción de 0,15% y el monto mínimo de operación es de 110.000 pesos. La comisión fija es cobrada por una única vez en el día, a finalizar el día. Por lo tanto, en el caso de que vayan a comprar, siempre dejen un monto por lo menos de 5.000 pesos hacia arriba para que puedan pagar la comisión con el saldo que tengan en su cuenta en Renta 4. ¿Cómo se gana dinero con las acciones? Bueno, las acciones chilenas están obligadas a repartir como dividendos al menos el 30% de las utilidades anuales. Esto a través de la ley 18.046, artículo 79. Y es bastante común que algunas entreguen mucho más que el 30%, incluso hasta el 100%. Por lo tanto, es a través de la tenencia de acciones durante los periodos de repartos de dividendos cómo se gana dinero. Más sobre los dividendos. Se denomina dividendos a la cantidad de dinero que le corresponde a cada accionista al momento de repartir utilidades según el número de acciones que posea. Lo más habitual es que se repartan dividendos anualmente, denominado dividendo definitivo, pero algunas empresas, sobre todo las más sólidas, pueden repartirlos semestralmente, es decir, 2 veces al año, trimestralmente, 4 veces al año e incluso bimestralmente, cada 2 meses, los cuales se denominan dividendos provisorios. Además, existen otros dos tipos de dividendos, adicionales y eventuales, los cuales suelen estar condicionados a utilidades extraordinarias de un año en donde ganaron mucho más dinero de lo que deberían de haber ganado en un año normal, o venta de activos, sobre todo, digamos, venta de activo fijo. Yo creo que lo valioso para ustedes es que una persona analice los estados financieros de una empresa desde cero, literalmente desde cero. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Pues saber qué empresa vamos a analizar. Por ejemplo, una empresa que no conozca. Yo voy a utilizar una empresa que todos conocemos y
lo primero que tienen que hacer es irse a reinvest.cl, mi página web, se van a listado y en listado, en estados financieros, y para este curso yo voy a utilizar Aguas Andinas. Hacemos clic en Aguas Andinas, nos redirige automáticamente a la página de la CMF y en la información financiera, donde también automáticamente el periodo aparece el periodo 12, es decir, todo el año. Tomamos el año 2024, tipo de norma estándar IFRS, consultar, esperamos un poco, no demora mucho, y descargamos el PDF, que le vamos a denominar, yo aquí ya tenía uno descargado, con el mismo nombre, Aguasa 2024, lo reemplazamos. Y en descargas vemos que hay dos, dejamos solamente uno. Y para apresurar la marcha vamos a ir descargando los demás, porque vamos a analizar los últimos 10 años de Aguas Andinas. Y en los reportes trimestrales nos aparecen el año actual y el anterior, por lo tanto no es necesario que descarguen de los 10 años, sino que solamente de 5. En este caso descargamos también el del 22 con el mismo tipo de norma. Esperamos acá un poco, ya se descargó el año 22. Ahora procedemos a descargar el año 2020. El año 2020 lo descargamos. Aguasa 2020. Descargamos el del año 2018. Esperamos acá a que esto cargue. Carga bastante rápido, ¿eh? Sí, lo que pasa es que tiene que descargar todos estos datos, por eso se demora un tanto. Bien. Estados financieros, PDF, lo guardamos como 18. Y el último, correspondiente al año 2016. Este sí que fue rápido, cargó casi automáticamente. Bien, lo primero que tenemos que hacer acá entonces es abrirlo. Aquí tenemos los estados financieros. En el caso de que sea una empresa que no conozcan, porque en este caso la conocen, todo el mundo sabe qué es lo que hace Aguas Andinas, básicamente, ¿no? Pero en el caso de que no lo sepan, al comienzo, en la nota 1, ya les indica cuál es el giro, bueno, la historia de la empresa y cuál es el giro de la empresa. En este caso acá pueden ver que dice prestación de servicios sanitarios, lo que contempla la construcción y explotación de servicios públicos destinados a producir y distribuir agua potable y recolectar y disponer aguas servidas. Es así de sencillo. Y ahí ya se pueden dar de una idea de qué es lo que vende, cuál es el servicio que presta la empresa en cuestión que están pues, analizando. Y más cosas, ¿eh? Pero bueno, aquí nosotros, como eso yo ya lo daba por entendido, no lo voy a explicar más. Partimos. Y lo primero que van a ver acá es el balance, ¿no? Van a ver acá estados financieros consolidados. Lo primero que le van a aparecer es los activos. Bueno, ¿qué son los activos? Y antes de hablar de qué son los activos, veamos qué es lo que representan los activos. O sea, qué es lo que hay dentro de los activos. Y dentro de los activos existen los activos corrientes y los activos no corrientes. ¿Qué significa que un activo sea corriente? Significa que puede ser liquidado en un plazo menor a un año y los no corrientes en más de un año. Por lo tanto, el hecho de ser corriente o no corriente lo que hace es determinar la liquidez del activo. En la mayoría de estados financieros, lo primero que les va a aparecer es el efectivo y equivalentes al efectivo, que esto es básicamente caja. Por lo tanto, luego lo que tienen que hacer es abrir. Yo utilizo LibreOffice porque es gratuito, pero ustedes pueden utilizar cualquier hoja de cálculo, ya sea Excel o Sheets, o sea, cualquiera de las dos. Y acá partimos. Vamos a utilizar, tengo guardado, bien, este que es el color el negro que yo utilizo para mi página web, para todo. Y lo primero que acá vamos a colocar es
aguas A. Y luego, aquí ya vamos llenando la planilla, ¿no? Desde cero, ¿eh? Ojo. 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. Y vamos llenando con esto que sería caja. Yo acá le coloco 4 espacios, ya van a ver por qué. Y acá yo lo dejo esto, alinear a la derecha. Bien. Y en el año 2024 vemos que eso está en miles. Con una M son miles, con dos M's son millones. Y en algunos casos aparece con US y el signo peso, que significa que son dólares. Por lo tanto, van a tener que expresar esos montos en algún punto en dólares. O sea, van a tener que traspasar esos montos de dólares a pesos. Yo normalmente lo que utilizo es el valor del promedio del dólar de ese año, eh, porque de otra forma es muy complicado. Pero bueno, ya van a ver en los próximos videos que yo vaya subiendo alguna empresa que presenta los estados financieros en dólares y ahí van a ver cómo es que luego yo traspaso los valores en dólares a pesos para poder calcular sobre todo los ratios, porque en dólares les va a aparecer 0,0. No, no, sí. Todo al final lo tienen que pasar a peso. Pues bien, entonces como sabemos que estos son miles, le añaden al final 3 ceros. Esta letra está muy grande, la vamos a dejar en 8 y a mí me gusta utilizar el tipo de letra Carlito. Lo tiramos todo al medio, lo ajustamos, pero estos montos yo quiero que se vayan a la derecha. De hecho, todo quiero que se vaya a la derecha, salvo los títulos, que los quiero centrado y estos los voy a colocar en amarillo. Vamos a agrandar las columnas. Eso. Signo peso. Lo expandimos para que luego, cuando vayamos colocando los números, automáticamente se le vaya aplicando el formato de moneda, ¿no? Como moneda, como pueden ver. Luego vamos al siguiente, otros activos financieros. Punto importante, pueden partir literalmente copiando los estados financieros tal cual, con todas las partidas, pero luego se van a ir dando cuenta cuando la completen, en los últimos 10 años, cuál fue la variación, cuál fue la importancia del monto total, en este caso de los activos corrientes de esta partida en particular, fue prácticamente nula. Por lo tanto, lo que yo les recomiendo es que cuando ya se vayan acostumbrando, ya desde un inicio, identifiquen los montos grandes o las cuentas importantes, a pesar de que sean montos pequeños, que tienen que estar y los que no simplemente, pues no los agregan. En este caso, otros activos no financieros no lo tomen en cuenta. Luego pueden ir a la nota 11 para ir a ver el desglose de eso. Pero principalmente tienen que tomar en cuenta los montos grandes. Y esos son los que tienen que registrar. Esto acá, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Otras cuentas por cobrar a entidades relacionadas. Esto significa que son entre sus filiales. Solo utilicen la cuenta por cobrar, les van a aparecer más casos. La cuenta por cobrar, que vean que es más grande, que normalmente es la primera, porque la otra, entre las filiales, realmente, digamos, no, no es necesario que la registren ni que la sumen. Y aunque la sumen y tomen en cuenta ambas cuentas por cobrar, créanme que realmente el valor resultante de una en que la incorporan y la otra en la que no es mínimo. Yo personalmente, a mí me gusta dejarlo tal cual, pero de todas formas, al final se van a terminar dando cuenta de que esto es más bien una cuestión que realmente no es tan importante para ustedes como inversionistas retail, tal vez sí para la administración,
el tema del desglose de los activos corrientes. A ustedes lo que les va a importar es más bien el total del activo corriente y que en relación con los pasivos corrientes, que ya hablaremos de qué es lo que son, pues tengan una relación de uno, o sea, de que con todos, con todas las cosas que poseen y que pueden liquidar en menos de un año plazo, pueden pagar todas sus deudas que tengan que pagar en un año plazo. Ya esto le denominamos cuentas por cobrar 1, 2, 3, 4. Bien. Luego lo siguiente va a ser el inventario, que ¿por qué Aguas Andinas casi no tiene inventario? Porque aquí lo que se tiene que dar cuenta también es que aquí ya están analizando la empresa. Estos números le cuentan el modelo de negocio de la empresa, qué es lo que vende, cómo lo vende. Y si no tiene inventario, por ejemplo, ¿qué empresa podría tener inventario? Por ejemplo, una empresa que venda algún tipo de producto. Por ejemplo, una empresa de retail va a tener un inventario, por lo tanto, que no lo tenga va a ser muy curioso. Pero en este caso no es curioso que Aguas Andinas no tenga inventario porque ellos prestan un servicio. Por lo tanto, ni siquiera lo que venden, que lo vamos a ver, pero luego en los activos no corrientes, lo que ellos venden es un servicio. Y ellos lo que tienen son plantas en las cuales ellos pueden prestar ese servicio. Por lo tanto, en el inventario no hay nada que ellos vendan realmente. Por lo tanto, en este caso lo pudieran eliminar, pero yo lo quiero dejar acá para que lo tengan como referencia, de que cuando hay una partida en algún desglose de los activos corrientes o de los pasivos no corrientes, a mí personalmente me gusta dejarlo como evidencia de que este monto, que normalmente debería ser alto o que debería ser representativo de lo que estemos analizando, no está. Y no está y ahí ya, de alguna u otra forma, ustedes ya están realizando un análisis. Por ejemplo, una empresa que no tuviera deuda. A mí me gusta colocar en otros pasivos financieros, que también ya lo veremos próximamente, colocarlo y colocarle un monto bajo o colocarlo cero para yo saber de que esta empresa no tiene deuda, tal vez no a corto plazo o tal vez no a largo plazo, pero sí a corto plazo. Bien, en suma, dejen los inventarios o no, yo los voy a dejar para que ustedes sepan de que Aguas Andinas lo que vende, no venden productos. O sea, si alguien no sabe de lo que es Aguas Andinas, si lo está analizando sin más, una empresa que no tenga inventario, ¿qué significa? Que no vende ningún producto. Vende otra cosa, vende un servicio. O, que sería bastante raro que tuviese una rotación de inventario tan gigante que en cada trimestre quedas. Normalmente si una empresa no tiene inventario o es muy bajo, pues en este caso sería, por ejemplo, si aquí ingresamos el total de activos corrientes, nos podemos dar cuenta de que cuánto representa, ¿no? O sea, cuánto representa los inventarios de los activos corrientes. 0,04%. O sea, nada. Luego registramos el del año 2023. Acá les puede aparecer esto, ¿no? Activos no corrientes mantenidos para la venta. Se lo suman. No utilizan utilizan este. Porque de facto son activos, eh, son activos corrientes. Aunque no estén, digamos, aquí, pero son, de hecho, o sea, son activos no corrientes que están dispuestos a ser liquidados. Eso es lo que significa. Bien, luego, los activos no corrientes, que es básicamente la cuenta más grandota de Aguas Andinas, digamos. Recuerden que los activos son las cosas que posee la empresa, cómo genera dinero la empresa. Y en este caso, lo que mayormente posee la empresa son activos fijos. Pero antes de eso, vamos a colocar acá los activos intangibles,
que esta es una cuenta que van a ver muchísimo en otros estados financieros y que va a depender de las empresas, pero normalmente los intangibles son las concesiones, que en este caso la concesión es por los derechos a explotar el servicio de suministro y de distribución de agua potable a aguas andinas, que es una concesión que, según las normas contables, pues se les tiene que entregar un valor. Y en este caso sería 600.000 millones de pesos. Y esto me quedó en porcentaje de la casilla anterior. Y acá los intangibles, wow. Aquí seguramente les entregaron más concesiones, que subió bastante, un 200%. Y luego propiedades, plantas y equipos. Y a esto le denominan activo fijo, que como pueden ver son, sí, esta la denominación son 2 billones de pesos. 2 billones de pesos. Porque puesto así serían 200.000 millones de pesos. Pero no se dice normalmente 2 millones de millones, por lo tanto serían 2 billones de pesos. Y el activo fijo, 1.8 billones de pesos. Hasta plata, ¿eh? En pesos. Y luego las demás cuentas, otros activos financieros, derechos por cobrar. Miren, de nuevo, lo repito por última vez. Pueden anotar todas las cuentas, pero luego cuando vayan analizando la empresa 30, van a hacer esto, van a colocar las partidas más importantes y las que no, ni siquiera las van a mencionar ni recordar. El total de los activos no corrientes, 1, 2, 3, 4. Y aquí son, creo que le puse un 0 de más. Bien, casi 3 billones. Casi 3 billones. Y ahora pasaríamos a analizar los pasivos, es decir, las deudas que tienen Aguas Andinas. Las deudas con los proveedores, con las empresas que le prestan dinero y con los trabajadores también, en algunos casos. Y acá partimos con otros pasivos financieros. Esta cuenta significa los créditos que pidieron a bancos, fondos de inversión, y la dejan tan cual. No la dejen como deuda, déjenla como otros pasivos financieros. A corto plazo, porque son pasivos corrientes, es decir, deuda y se tiene que pagar en menos de un año o menos. Y aquí ya lo podemos ver, ¿eh? La mayor deuda la mantiene a largo plazo, lo que es algo muy bueno. Le agregamos los 3 ceros, luego agregamos la del año 2023, luego las cuentas por pagar, hacemos lo mismo que con las cuentas por cobrar, dejamos solamente las cuentas por pagar a proveedores y no entre sus filiales, cuentas por pagar. ¿Le puse 3 o 4? 1, 2, 3, 4, 4. Cuentas por pagar, 1, 2, 3. 167.000 millones. Cuentas por pagar. Y nada. Aquí dejamos. Vamos a hacer un poco más rápido esto, ¿no? Pasivos corrientes. 350.000 millones de pesos y 360.000 millones de pesos correspondientes al año 2023. ¡Wow!
¿Qué pasó acá? 3, 6. ¿Qué pasó ahí? Eliminé uno, aparece. Y no el punto. Ya. Ya, ahora sí. Ya, bien. Y ahora el pasivo no corriente, que es básicamente deuda. Ah, deuda a largo plazo. Prácticamente todo el pasivo no corriente es deuda a largo plazo. Y si se van a las notas, que yo no lo voy a hacer ahora, es muy a largo plazo, lo que es algo muy, muy bueno. Algo muy, muy bueno. Porque si tienen toda su deuda a largo plazo, significa que en el corto plazo no van a tener problemas de liquidez. ¿Por qué? Porque no tienen que pagar deuda a corto plazo, porque casi toda la deuda que tienen está a largo plazo. Y pueden colocar acá los impuestos diferidos, pero y provisiones, pero ¿saben qué? Yo no lo voy a hacer para que ya se vayan acostumbrando a tener una base de datos con los estados financieros lo más acotada posible, porque los van a llenar de datos que al final no les van a servir para nada, no los van a utilizar, así que lo dejamos el pasivo no corriente únicamente con la deuda. Estos son pasivos no corrientes y son 1.3 billones de pesos en deuda a largo plazo. Luego, esta es la manera en que yo lo hago, ¿eh? Yo calculo luego de esto el patrimonio, pero antes de eso, yo lo que hago es, esto yo no lo veo que lo haga mucho la gente, pero yo personalmente lo hago porque me gusta tenerlo en cuenta, pese a que no lo grafico. Es que en el patrimonio a mí me gusta saber cómo va evolucionando las utilidades acumuladas. Utilidades acumuladas. Claro, en el caso de Aguas Andinas, como reparten como dividendos todas las utilidades, el 100%, normalmente se mantiene igual. Pero si no supieran eso, lo pudieran ver acá. Si no saben que reparte el 100% de las utilidades y ven que hay un flujo de caja que acompaña a esa utilidad, pero las utilidades acumuladas se mantienen igual, pues ya pueden saber que lo reparte casi todo. Y en los casos, por ejemplo, de empresas que tengan pérdidas 1 año, 2 años, pero ven que la pérdida que reportan, por ejemplo, fuese el 5, el 10% de las ganancias acumuladas, pues ya podrían saber de que, oye, está el precio castigado, yo proyecto que en un par de años, digamos, la empresa se va a recuperar y tiene por dónde, digamos, por dónde pagar esa pérdida, digamos, porque tiene utilidades acumuladas. Y en el caso de que no las tuviera, ojo, ojo, porque un año que tenga pérdida, pues lo más probable es que vaya a tener que hacer un aumento de capital, porque cómo le van a dar, o sea, cómo le van a dar crédito si es que tiene pérdidas. Es posible, pero normalmente hay, si es que ven que una empresa va con resultados malos, o sea, con pérdidas, y ve que en las utilidades acumuladas van llegando casi a cero, pues tengan ojo porque probablemente el precio esté castigado de la acción, pero también se acerque un aumento de capital y los vayan a diluir. Pues bien, sigamos con la utilidad acumulada del año 23, que aquí creo que puse un cero de más, ¿o no? No. Bien. Y acá yo no hago nada más, sino que simplemente indico el patrimonio, que esto sería la sumatoria de los activos corrientes y los no corrientes menos los pasivos corrientes y los no corrientes, y esto es la representación de cuánto es lo que Aguas Andinas tiene, qué es lo que los dueños realmente poseen, restando lo que poseen los activos, restando todas sus deudas. Esto es el patrimonio. Es muy importante que lo sepan cuál es el patrimonio de la empresa, porque cuando uno es accionista de una empresa, de alguna u otra forma lo que uno está comprando es el patrimonio. Es decir,
la manera en la cual se utilizan los activos. Pero en el caso, por ejemplo, de que nos dijesen, pues el negocio se acaba, por ejemplo, nosotros podríamos dividir el patrimonio dividido el número de acciones y pudiéramos saber con cuánto dinero nos podríamos quedar. Y de alguna u otra manera cuánto vale la empresa contablemente si es que pagase todas sus deudas y liquidase todos sus activos. Por lo tanto, es un concepto contable que tienen que tener siempre muy en cuenta el patrimonio. Aunque luego ya van a ver, yo realmente no lo utilizo mucho porque en la metodología de inversión del dividend investing, nosotros invertimos en empresas no pensando en que las van a liquidar o en que vayan a hacer un asset play, es decir, una venta de activos que, por ejemplo, pues no lo estén utilizando muchísimo y que uno pudiera calcular de que los pudieran vender y luego repartir como dividendos, sino que nosotros normalmente compramos empresas sólidas. Por lo tanto, el patrimonio, y esto ya ustedes cuando comprendan sobre inversiones van a poder reflexionar sobre aquello. El concepto de patrimonio realmente en los datos financieros, a mí personalmente, yo encuentro que no me ayuda mucho a comprender una empresa. Y de la misma manera en que los estados financieros, acá por ejemplo en el balance ya estarían completados, finalizados, sin incluir cada partida, yo creo que en los datos financieros también uno debería incluir, que ya lo vamos a ver luego al final, cuando tengamos también los datos del estado de resultados y el estado de flujo de efectivo, que no son ratios que realmente nos entreguen mucha información. Cualquier cosa que partan por patrimonio o patrimonio partido por algo, a mí personalmente es algo que lo pueden tener en cuenta, pero si no lo tienen en cuenta realmente no les afecta a su análisis. A mí lo que me interesa es si es que crece o no. Eso sí yo lo grafico, pero es el patrimonio solo. Si es que sube el patrimonio. Es decir, que la diferencia entre el crecimiento de los activos y de los pasivos es positiva, porque crecen más los pasivos que los... O sea, porque crecen más los activos que los pasivos. O que los dos están creciendo, pero crece más uno, o uno disminuye, pues bien. En el patrimonio eso ya lo pueden tener en cuenta. Es decir, un patrimonio creciente es lo que siempre tienen que buscar, siempre. Ya. Luego nos va a aparecer el siguiente estado financiero, que es el estado de resultados, es decir, lo que vendieron y la ganancia. Aquí yo ocupo una manera que es bastante, bueno, no es radical, pero yo personalmente paso de todo, salvo los ingresos, que aquí los denominan acá como ventas, 1, 2, 3, 4, y yo me paso a la utilidad directamente. Literalmente, esto lo van a aprender tal vez no con analizar 30 empresas, pero tal vez sí con 100, que la mayoría de empresas, bueno, ustedes luego pueden ir, pero luego van al PDF. Las variaciones del pago por remuneraciones, los gastos de administración, los costos financieros, los pagos de los créditos, otros ingresos, claro, ahí lo ven en particular en el PDF, luego lo pueden ver reflejado en la base de datos, pero créanme, una empresa sólida, si tiene más ventas o menos ventas, proporcionalmente crecen y bajan todos los demás gastos. Así que, en serio, este es un consejo que les doy, es que no tomen en cuenta todo el desglose del estado de resultados. El del balance sí es importante, porque le tienen que tener, o sea, porque esa es la solvencia de la empresa. Y aquí en el estado de resultados, que ya ven, por ejemplo, acá tiene ventas por 600.000 millones, utilidades por 120.000 millones de pesos. O sea, acá 140.000 bajó un poco y hasta crecieron las utilidades. O sea que lo que aquí, y se pueden ver que los montos son bastante similares. Yo el estado de resultados, en serio, una recomendación de las más importantes, no tomen en cuenta esto. Escúchenme, porque luego cuando lo hagan van a llegar a la empresa 70, 80 y no lo van a utilizar más. Así que lo siguiente que tendríamos que hacer es ir directamente al estado de flujo de efectivo.
Y acá parten con los cobros por ventas. Cobros por ventas. Acá fueron de 700.000 millones de pesos. Y esto es básicamente acá un ejemplo bastante sencillo. Acá pueden ver la caja. 100, o a ver, 108.000 y 109.000 millones. Nos vamos al balance. Aquí tenemos 108.000, 109.000 millones. Por lo tanto, el estado de flujo de efectivo nos muestra cómo, cómo varió la caja durante el año o cuál es la composición de esa caja durante el año. Y aquí podemos ver que estos fueron pagos, digamos esta es la variación del catch, del efectivo que recibe la empresa. Es una manera el estado de resultados es una manera de contabilizar las entradas y las salidas de dinero, pero esto es literalmente cuánto dinero entra y cuánto dinero sale. Esto es muy importante. Y acá los 735.000 millones. Acá lo mismo, ¿eh? Lo mismo caso que el estado de resultados. Se van directamente al, al total del flujo de operación. Flujo de operación. El desglose del mismo no lo toman en cuenta. Acá le puse un 0 de más. Bien. Y en el año 2000... Oh, vamos a hacer algo aquí, ¿eh? Vamos acá a fijar... No, lo fijamos acá. Eso, ahora sí. Tenemos acá el flujo de operación. Lo destacamos. Luego el flujo de inversión. Compras de propiedades, planta y equipo. Compra de activo fijo por 100 menos 178.000 millones y menos 149.000 millones. Y esto ya no están en pesos, ¿ah? Estos ya no están en pesos. Y aquí lo que vamos a hacer es... Esto es en números. Números rojos en negativo, no. No. Luego yo los dejo en rojo para que sepamos que es negativo, ¿no? Más sencillo a la vista. Yo les recomiendo que utilicen LibreOffice, porque es gratuito y créanme, la hoja de cálculo es muy buena. Es muy, muy, muy buena. Y es gratuita. Y aquí yo esto le coloco rojo claro 1 en negrita. Ya. Luego, aquí nos vamos a... El flujo de inversión, ¿cuánto fue? El flujo de inversión. Derechamente también, aquí no... Pueden partir y literalmente anoten todo lo que vean en la base de datos, si es que están recién partiendo, no hay ningún problema. Pero ya luego cuando saben, van eliminando todo el detalle y simplemente dejan el monto total, y simplemente dejan el monto total o algún monto que quieran dejar ahí por cualquier cosa. Ya, no, aquí el flujo de inversión tiene que quedar. Y acá, esto lo dejamos en rojo claro y con la letra blanca, PAO. Bien. Luego el flujo de financiación. Aquí lo pueden colocar directamente. Yo personalmente en esto prefiero saber cuánto pidieron de préstamos. Préstamos. ¿Cuánto pagaron? Pago de préstamos. A mí me gusta saberlo. Aquí normalmente pueden que les aparezca procedente de corto plazo y largo plazo, pero se quedan con el total. O lo suman los dos, al final es lo mismo. O sea, dejen acá el que está marcado con negrita. Porque por aquí pueden ver, por ejemplo,
que en este año, comparativamente hablando, pidieron mucha más plata que en el año anterior. Y podemos ver que también el activo fijo había aumentado mucho más. Ya podemos ver de dónde vino la plata, de dónde aquí le cuentan cuánto invirtieron, en este caso acá, en la compra del activo fijo, y acá ustedes pueden ver de que, digamos, ya pueden intuir, más o menos pueden relacionar que vino a través de crédito y eso se ve reflejado en el aumento del activo fijo, por ejemplo. Y en pago de préstamos, sí, reembolsos de préstamos, es lo mismo. Nos vamos acá y lo dejamos en negativo. Dejamos en negativo. Todos estos van a ser negativos, pero bueno. Aquí lo tenemos esto en negativo. Bien. Y luego, si es que no me equivoco, estaban los dividendos. Pago de los dividendos. Dividendos pagados. Dividendos. 3, 4. Son negativos. Y es parte del flujo de financiación. Flujo de financiación. Porque son los dividendos que les pagan a los accionistas, que son quienes aportan, digamos, primeramente su dinero al capital. Por lo tanto, se considera como una parte de pago de la financiación a los propietarios de las acciones, los dividendos, lo que es lógico. Y al final colocamos el flujo de financiación que normalmente va a depender, ¿ah? El flujo de inversión normalmente siempre es negativo y el de financiación depende. Si es que se pagaron muchos créditos o se pidió mucho crédito, va a depender si es positivo o es negativo. Pero normalmente también acá suele darse el caso de que es casi siempre negativo, ¿eh? Casi siempre. O sea, tienen que tener bien en cuenta de que si está siempre positivo, significa que de alguna u otra forma están pidiendo más créditos de lo que están pagando. Así que ojo, ojo ahí. Esto se puede dar en las inmobiliarias, que ya la terminaré analizando en algún otro momento. Están muy apalancadas, muy apalancadas. 1, 2, 3, porque así funciona su negocio. Y por eso se ven muy afectadas cuando hay crisis económicas y cuando la tasa de interés sube mucho, porque la inflación sube mucho, porque se contrajo la economía. O sea, ya ni siquiera le estoy explicando cómo analizar estados financieros, ya le estamos dando clases de macroeconomía. Macroeconomía nacional. No, bueno, que también se puede de alguna u otra forma interpretar como la macro mundial, si es que se analizan todos los países, ¿no? Ya, terminamos con el flujo de, financiación. Financiación. Ya, bien. Aquí ya pueden ver el análisis, pues, de los dividendos, que es bastante. Y luego lo que tendríamos que hacer es los ratios financieros. Pero antes de los ratios financieros, debemos saber el número de acciones y los dividendos que repartieron. Para saber el número de acciones, se tienen que ir acá a las notas. Esto en todos los casos, ¿eh? En todos los casos. Em, la nota va a depender del número. En este caso es la 22, que les aparece acá cantidad de acciones de la serie A y de la serie B. Normalmente no se van a ver en este problema, sino que simplemente les va a aparecer el número de acciones de este año, tal año. Ha tenido desde siempre la misma cantidad de acciones, a menos que se vayan muy atrás y puede que vayan a ver quizás alguna diferencia entre la serie A y la serie B mínima. De lo que yo recuerdo, creo que no la hubo. Creo que no la hubo. Por lo menos de los últimos 10 años, que ya luego cuando les muestre la hoja, la base de datos, la hoja de cálculo completa, se van a dar cuenta de que creo que son el mismo número de acciones. Acá no le colocan más ceros, ¿ah? Este número de acciones está bien. Este número de acciones está bien y yo esto lo dejo en blanco.
y con la letra del color este negro que yo utilizo, bien. Luego acá, dividendos, con espacios, sí. Y nos vamos acá a los dividendos y ¿dónde vemos los dividendos? Bueno, nos vamos a mi página web, en listado, automáticamente les aparece la Bolsa de Santiago y nos vamos a Aguas Andinas para ver los dividendos. Se pueden ver dentro de los estados financieros, pero dentro de la página de la Bolsa de Santiago es mucho más fácil, así que para qué vamos a hacer eso? Y nos damos acá a ver más. A veces ocurre este problema que le tienen que hacer clic a la página. Entonces ya em, luego se les cargan bien todas las demás pestañas. A mí por lo menos siempre me pasa eso, que cuando intento ingresar por una primera vez, le tengo que dar clic de nuevo a la página. Bueno, ya se van a ir dando cuenta que tiene ese pequeño problema. Bien, y aquí ya tenemos los dividendos. Para no hacerlo largo, voy a utilizar todo de los últimos 2 años, ¿ah? Pero aquí sí, hacen lo mismo para los demás años. Y en el 24, podemos ver acá en el año 2024 que repartieron un dividendo por 14,47 pesos. Entonces lo dejamos al medio. Y nos vamos al año 2023, que fueron dos montos, 6,3 pesos y 7,9. Y acá fueron 14,2 pesos. Bien, luego acá, esta es una cosa, probablemente el dato, entre comillas, más dificultoso, que es la política de dividendos. ¿Qué es esto? Es cuánto es el porcentaje que repartieron como dividendo de las utilidades. Se pueden obtener de dos formas la política de dividendos y van a tener que ver porque en algunos casos van a tener que utilizar una porque tal vez no le queda muy claro y en otro caso otra. En donde queda siempre muy claro es en las actas y para eso se tienen que ir, acá nos vamos a estados financieros, Aguas Andinas, lo tienen que ver siempre en la CMF. Puede que alguna acción que yo tenga listada ahí en los estados financieros se le dirija a su página web. En ese caso, googleen Aguas Andin, no sé, por ejemplo, un banco. En ese caso va a ser un poco más problemático porque van a tener que colocar, por ejemplo, el Banco de Chile, actas de juntas de accionistas. Y en ese caso, sí, porque en la CMF los bancos no les aparecen porque tienen muchas filiales, entonces van a tener que hacer una búsqueda ahí, digamos, que es más compleja. Pero en este caso, como nosotros tenemos acceso a la información en la CMF, pues lo utilizamos. Normalmente debería aparecer y claramente en la memoria anual. ¿Qué es lo que pasa? Yo estuve viendo la memoria anual del año 2024 y normalmente Aguas Andinas reparte dividendos 2 veces al año y en esta vez lo hizo en mayo, si es que no me equivoco, solamente una vez y creo que la junta de accionistas fue en abril. Por lo tanto, no aparece que se repartió el 100% de los dividendos, sino que les aparece, miren, les aparece lo siguiente, que se puede interpretar como eso, dice. La política de dividendos vigente consiste en el reparto como mínimo de un 30% de las utilidades líquidas del ejercicio como dividendo obligatorio, pudiendo distribuirse un segundo pago por hasta el 70% restante como dividendo adicional. Esta política se mantiene vigente mientras continúe el actual nivel de capitalización de la empresa y sea compatible con las políticas de inversión y financiamiento fijadas para cada ejercicio. ¿Repartieron ese porcentaje o no? Porque, por ejemplo, si ustedes ven la memoria anual del año 22, lo dice clarito. Y si ustedes no saben, que yo ya se los digo, aquí Aguas Andinas reparte siempre y ha repartido en todos los años el 100% de las utilidades como dividendos, se pueden confundir. Y acá, por ejemplo, en este caso lo indican claro, lo indican muy claramente, dice
Se acordó una política de dividendos consistente en repartir el 100% de las utilidades. Año 2022, la memoria anual del año 2022. Y, por ejemplo, en el año 2023 tampoco queda muy claro, pero lo que pueden hacer ustedes es ver las actas. Aquí nosotros el 1 del 22. Aquí yo ya lo había hecho una prueba, la del 22, que obviamente se reunieron en el 23. Se van al acta. Casi todas las actas son similares, que no les entre miedo leerlas ni nada por el estilo. Ya luego se van a acostumbrar. También lo pueden hacer como verificación de la memoria anual, pero ¿cómo va a mentir la memoria anual? No tiene sentido. O que se equivocan. Pero si no les queda claro, en el acta siempre queda clarísimo. Y acá bajamos hasta que aparezca. Y acá tenemos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? En el año 2024, la memoria anual no queda claro. No queda claro. Pero es de un 6% y va a ser de un 100%. Y, por ejemplo, la del año 23, que sí que la tenemos acá, la del año 23 les va a aparecer. También acá bajan, hasta que les aparezca. Y acá tenemos, acá está, el 100%, lo mismo, ¿no? El 100%. Y ahora comenzamos con, a ver, probablemente lo más importante, que son los ratios financieros, pero desde ya yo ya les voy a, porque esto es una metodología de inversión llamada Dividend Investing. ¿Qué significa eso? Significa que el valor que le entregan a la acción depende de los dividendos que le han entregado. Por lo tanto, yo lo que hago es una valorización muy simple, es promedio últimos 10, promedio dividendos de los últimos 10 años. Promedio dividendos de los últimos 10 años. Yo acá lo voy a hacer esta vez única y exclusivamente para los dividendos, ¿eh? Para los demás, yo ya cuando termine de explicarles los ratios financieros, les voy a mostrar cómo se va a ver la base de datos completa y qué va a ser la que yo les voy a compartir para que la puedan ver, cómo revisé las fórmulas, porque puede de que no lo capten simplemente viéndolo, sino que lo quieran tener en su computador. Así que nos vamos de nuevo acá a la Bolsa de Santiago, Aguas A, la serie A. Solamente puede comprar la serie A, ¿eh? La serie B no. Y nos vamos a los dividendos. Y a mí me gusta partir cuando analizo una empresa desde los años anteriores, o sea, aquí desde el año 2015. Y nos vamos al año 2015 y vamos sumando los dividendos. Lo dejamos al medio con un decimal. Y cuando el decimal termine en 0, lo eliminan. Para que se vea mejor estéticamente. Y también acá un truco que se me viene a la cabeza como algo que me parece que les debería mencionar, y es que yo hago esto si es que por ejemplo están partiendo y dicen, bueno, yo quiero analizarlas todas. Pueden partir calculando los dividendos de todas las empresas y luego de ahí ver la que en relación con el precio actual, cuál pudiera tener una mayor rentabilidad o el precio histórico de la acción. Así por lo menos yo cuando partí, así lo realicé y así lo realizo también actualmente. Como es una valorización que se basa en los dividendos, pues pueden, para descartar o para priorizar,
el analizar una empresa frente a otra, cuánto es la rentabilidad que han repartido históricamente. Por ejemplo, Aguas Andinas podemos ver que ha repartido históricamente en los últimos 10 años como dividendos 18,3 pesos. Por lo tanto, ustedes luego pueden ir acá en la misma página de la Bolsa de Santiago, ver, por ejemplo, oye, bueno, a ver, ¿ha estado alguna vez a ese precio? O sea, la podemos encontrar aquí, por ejemplo, no sé, el promedio de los dividendos a 18 pesos. Y digamos que ustedes quieren obtener una rentabilidad anual por dividendo, es decir, dividend yield, eso es la de ahí, es el dividend yield de un 10%, una rentabilidad por dividendo de un 10%. Acá la fórmula es bastante sencilla, ¿eh? Y multiplican el promedio de los dividendos de los últimos 10 años por 1 dividido el porcentaje de rentabilidad anual expresado en decimales, es decir, en este caso 0,1, que en la práctica es multiplicarlo por 10. Pero si ustedes quisieran tener un dividend yield, una rentabilidad anual por dividendo de un 15%, no sería lo mismo. Ahora acá les aparece de 44, bien. No, esto es el C44. Bien, a ver, lo hacemos desde cero. Multiplicamos el promedio de los dividendos de los últimos 10 años por 1 dividido 0,15. Y el monto es muy inferior. Pero si ustedes quisieran, no, mira, no me importa pagar un poco más, porque yo lo que busco es una rentabilidad anual de un 7,5%. Ustedes acá lo que harían sería multiplicar el promedio de los dividendos de los últimos 10 años por 1 dividido 0,075. No, 1,0. ¿Sí? ¿Y por qué le apareció un valor? Ah, porque lo multipliqué por el B. No, 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 por el C, por el monto, ya. Casi 250 pesos. Tal vez acá la rentabilidad por dividendo anual, el dividend yield lo dejamos en 12,5 porque tal vez 15 es muy alto. Y acá lo tienen entre 150 y 250 pesos. ¿Y ha estado en algún punto Aguas Andinas ese precio? Pues sí, desde el año 2020 hasta pues entrando el año 2023, en plena crisis, política más pandemia, pero ha estado a ese precio. Y ustedes, bueno, aquí como son 3 dígitos, eliminan los decimales. Y luego ya teniendo esto, ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer luego? El primer ratio financiero con el que parto es utilidad partido por el número de acciones. Y esto le llamamos utilidad dividido número de acciones. Y esto en pesos con un decimal termina en 20, termina 0, por lo tanto lo dejamos solamente con 1. En este caso, claro, calculé el del 23, no, el de 24. Divido número de acciones, 21 pesos. Y ahora sí. Y este es como 4, ya. Luego, acá, algo que se me había olvidado es el cálculo del flujo de caja libre, que lo vamos a dejar acá. El cálculo de flujo de caja libre. Y algo súper importante que tienen que tener en cuenta es que el flujo de caja libre es el dinero, es el cash que literalmente le entra a la empresa, pero luego lo que contabiliza puede ser otro monto y normalmente es otro monto. Por lo tanto, a ustedes lo que les interesa es que el flujo de caja libre sea o esté cercano a la utilidad. Si es mayor, excelente, pero puede que no y que la diferencia sea como la vamos a ver en este caso, o sea, puede que sea préstamos.
que ya cuando termine toda la base de datos lo van a ver, pero acá lo que ustedes deberían de calcular sería el flujo de caja libre, que se calcula, vamos a ver, con el flujo de operación menos la compra de activo fijo. En este caso suma porque es negativo. Luego, acá lo que ustedes deberían de tener en cuenta es que este flujo de caja libre les va a ayudar para saber acá el flujo de caja libre dividido por número de acciones, si es que la utilidad está acompañada por caja. Y lo está, pero no toda. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que concluir inmediatamente es que la diferencia viene por deuda. Luego acá, algo que a mí me gusta hacer mucho es la sumatoria del flujo de caja libre de los últimos 10 años. En este caso solamente son dos, pero cuando esté la base de datos completa ya ustedes van a ver que el monto acá era la sumatoria de todos los flujos de caja libres y la utilidad a 10 años. Y la utilidad a 10 años. Y agregan acá la diferencia. Y la diferencia entre uno y otro puede que sea negativa. Y acá, por ejemplo, una de las cosas que a 10 años se ve bien, pero, y ya luego se lo voy a mostrar que la diferencia entre el flujo de caja libre de los últimos 10 años y la utilidad la van a poder encontrar en los préstamos que pidieron. A 2 años no se calcula bien, por lo tanto no lo voy a hacer. Se los voy a mostrar eventualmente, pero esto que está acá es muy importante que lo sepan porque una empresa que reporta en el estado de resultados utilidades que no vienen reflejadas o que no están sustentadas por efectivo, por flujo de caja, de alguna parte tiene que venir ese dinero y normalmente va a venir de deuda. Por lo tanto, las utilidades que eventualmente reparten como dividendos no provienen de ventas, que no provienen de flujo de efectivo, de dinero que le pagan los clientes a la empresa, sino que viene de deuda. Por lo tanto, eso es un claro indicio de que la empresa en algún momento le van a tener que dejar de dar crédito porque no está generando dinero. Eventualmente, o va a tener que o reportar pérdidas o algo están realizando con la contabilidad, o van a tener que realizar un aumento de capital. Por eso es siempre importante de que si el flujo de caja libre de los últimos 10 años es inferior que la utilidad, que esa diferencia no sea mucha y que la empresa sea solvente financieramente para que ustedes puedan decir, por ejemplo, vale, no existe ningún problema de que la empresa pague esa diferencia y en este caso toda la diferencia como dividendos a través de préstamos. No hay ningún problema. Luego, lo que a mí me gusta calcular después de esto es el margen neto, es decir, la utilidad partido por las ventas o los ingresos, es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Y esto sería dividir la utilidad por las ventas y con esto ustedes en porcentaje, uno, pueden saber acá cuánto de lo que venden terminan reportando como ganancia. Esto es súper importante porque esto es básicamente cuánto es la rentabilidad que ellos son capaces de generar con lo que venden. Es decir, un margen neto bajo, en algún punto si venden menos, puede de que terminen con pérdidas. Y un margen neto alto significa que pues, la empresa puede en años malos
poder vender menos, pero como históricamente tiene un margen neto alto, pues no había ningún problema. Es es súper importante porque también les dice la solvencia, les indica un poco también el modelo de negocio, porque por ejemplo, si es que ustedes terminan analizando, por ejemplo, Cencosud. Cencosud tiene un margen neto muy bajo, pero eso es porque los supermercados en general tienen un margen neto bajo, tienen mucha venta, porque ellos terminan generando una rentabilidad en base a vender mucho. Sus costos y sus gastos son elevados en relación con el producto que venden. Básicamente lo rentan muy poco, pero como venden mucho, al final la utilidad termina siendo, a pesar de tener un margen neto bajo, por ejemplo, en relación tal vez con el patrimonio, quizás sí es alto. Luego, acá a mí lo que luego tienen que calcular con esto ya, de alguna u otra manera ya, pues, ya tienen en cuenta la utilidad con el flujo de caja libre, ya, ya conocen el margen neto y ahora a mí lo que me gusta calcular es el ratio financiero total activos dividido total pasivos. Y acá lo que están tomando en cuenta es básicamente la sumatoria del activo corriente y el activo no corriente dividido el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Y esto lo que les indica en, esto en número. Lo voy a dejar acá con dos decimales. Esto lo que les indica es básicamente que sus deudas son menores que las cosas que realmente poseen, que su activo fijo, que sus cuentas por cobrar y que el dinero que tengan en los bancos, digamos, la caja, el efectivo. Cuando este ratio está, a mí personalmente me gusta que esté por sobre 1.5. Si está por bajo 1, e inclusive si está por bajo 1.5, tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque luego lo que van a tener que hacer es calcular el activos corrientes, divididos con los pasivos corrientes. Aquí le damos un poco más de espacio. Activos corrientes dividido por los pasivos corrientes. Y aquí, aquí lo ideal es que esto sea 1. Significa que a corto plazo yo con, con todos los recursos que poseo, inventarios, cuentas por cobrar, caja, otros activos financieros como depósitos a plazo, fondos mutuos, que yo puedo liquidar fácil, puedo pagar todas mis deudas a corto plazo. Estos dos indicadores son los más importantes, porque en el caso de que la empresa tenga dificultades, ya sea para vender o en el caso de que los costos suban mucho, o en el caso de que tenga que pagar una deuda pronto, pero que no tenga la caja suficiente, que tenga que liquidar de alguna u otra forma, por ejemplo, tenga que rescatar depósitos a plazo, tenga que vender más barato el inventario, eso no debería de pasar. O sea, no tendría que buscar formas de cobrar las cuentas por cobrar, eh, por ejemplo, qué sé yo, con algún factoring, o que tengan que quedar con menos dinero en el banco, en sus cuentas corrientes, que tengan que liquidar productos para pagar sus deudas en el corto plazo. Eso no debería de pasar, porque eso luego se va a ver reflejado en el estado de resultados con una menor venta y por lo tanto con una menor utilidad y por tanto con menor dividendos para ustedes como accionistas, si es que son accionistas de la empresa en cuestión. Por lo tanto, mientras más alejado esté, o sea, mientras sea superior el total activos dividido por el total pasivos a 1.5, mejor. Si es que el activo corriente dividido por el pasivo corriente es mayor que 1, mejor. En este caso no lo es. Luego, cuando veamos toda la base de datos, podrán ver que en algunos años sí lo fue. Y actualmente, aunque el promedio siempre es 0,8, lo que está bien porque la mayor cantidad de sus activos están en el activo fijo. O sea, y
digamos, la caja siempre se mantiene alta, o sea, en general esa diferencia a mi modo de ver no me parece que sea un problema, porque bueno, tiene harta deuda, pero es una deuda que puede pagar porque tiene unos flujos constantes que en el tiempo uno puede predecir que les van a llegar. Y esto producto de la concesión que tiene. Es que no me equivoco, indefinida en ciertas comunas de la región metropolitana. Luego, a mí lo que me gusta calcular es un ratio financiero que es sobre la deuda. Los pasivos corrientes dividido el total pasivos. 1, 2, 3, 4. O sea, la deuda puede ser el pasivo no corriente, cualquiera de los dos. Yo prefiero utilizar el corriente dividido el pasivo corriente más el pasivo no corriente. Y aquí la interpretación que tiene que hacer básicamente es que la mayor cantidad de los pasivos están en el no corriente. Están básicamente en el no corriente porque, o sea, este es un dato espectacular. Aquí debería ser el pasivo corriente dividido, el total pasivo siempre debería ser inferior a 0,5. O sea que menos del 50% de toda la deuda esté a corto plazo, porque si está a corto plazo, o sea, olvídate, o sea, la empresa tiene que generar dinero, cash, eh, rápido y muy pronto, lo que en pocas empresas sucede. Eh, por lo tanto, aquí mientras menor sea bueno, en este caso está en decimales, pero también se puede interpretar como porcentaje, pero yo prefiero dejarlo como decimal. Mientras más cercano a cero, mejor. Y luego, otro dato que es muy importante y otro ratio que a mí me gusta utilizar mucho es la deuda financiera dividido el total pasivos. La deuda financiera no es más que los créditos a corto y largo plazo, que como les comenté son los otros pasivos financieros corrientes más los otros pasivos financieros no corrientes dividido el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Y acá tienen que es 0,77 y acá 0,83. Con esos dos ratios, el pasivo corriente dividido el total pasivos y la deuda financiera dividido el total pasivos, ustedes pueden realizar el siguiente análisis. Casi toda la deuda está a largo plazo y casi toda la deuda es financiera, es decir, que son créditos. O sea, que la mayor cantidad del pasivo que tiene Aguas Andinas son créditos a largo plazo, lo mejor. Eso es lo mejor. Lo mejor que pudiera pasar para una empresa, bueno, lo mejor es que no tuviera deuda y pero bueno, ese ya sería, y que por ejemplo, el ratio de total activos dividido total pasivos sea 3 o 4 y que en el activo corriente sea 2, por ejemplo, o 1,8, qué sé yo. Pero bueno, en este caso, como tiene deuda, la mayor cantidad de su deuda está a largo plazo y es financiera. Así que en este caso sería, estos dos ratios son fundamentales para entender los pasivos y la solvencia financiera de una empresa. ¿Algún otro ratio financiero que yo pudiera utilizar para Aguas Andinas? Creo que no. Creo que este sería el último. Así que ya tendríamos la valorización, ya tendríamos en este caso los ratios. Y yo ahora les voy a mostrar cómo quedaría la base de datos completa, más dos cosas que es súper sencillo buscarlas, ¿eh? Pero que no voy a realizar acá porque ya creo que es pronto que vean la base de datos completa como queda. Bueno, acá tenemos la base de datos completa. Ya pueden ver que aquí está. Ven, acá está la diferencia entre el flujo de caja libre de los últimos 10 años, la utilidad de los últimos 10 años. Ven que la diferencia son menos 300.000 millones y esto, la diferencia la pueden encontrar en los préstamos que recibieron en los últimos 10 años.
en los préstamos positivos. Por lo tanto, aquí ustedes pueden decir que la diferencia entre el flujo de caja libre y la utilidad de los últimos 10 años, de donde viene el dinero de préstamos. Es muy similar. Y acá pueden ver, tenemos la valorización, que es la misma que habíamos realizado. Y acá, fecha histórica de pago de dividendos. Esto es súper sencillo, ¿eh? En la bolsa de Santiago, acá lo van a poder ver. Y es básicamente esto que está acá. La fecha de pago, 28 del 4. Aquí tenemos 28. Este es del año 25, ya, del año 24. 17 del 5. Luego del 23 tenemos acá el 15 del 12. 28 de abril del 23. Y aquí simplemente lo llenan, ¿no? Para que tengan una idea de que cuándo van a recibir los dividendos, más que nada. Una vez al año, dos veces al año, tres veces al año. En algún año no pagaron. Y la fecha de reportes trimestrales, que acá también la pueden encontrar en estados financieros. Se van a mi página web, listado, estados financieros, aguas andinas, lo mismo. 2024, periodo 12, tipo de norma estándar IFRS. Y acá en ver bitácora de cambios a los estados financieros, acá tienen la fecha. Entonces acá ustedes, por ejemplo, cuando vayan a calcular cuando vayan a esperar los resultados del año 2025, ya pueden tener una referencia, es decir, que los reportes del primer trimestre llegan en mayo, los del segundo en agosto, los del tercero en noviembre y los del cuarto trimestre, o sea, los del año, llegan en marzo. Esta base de datos yo se las voy a compartir para que puedan ver acá las fórmulas, para que puedan añadir unas, sacar otras, puedan jugar con las valorizaciones, pero para que tengan una referencia de cómo yo calculo y recomiendo la valorización y los ratios más importantes. Creo que no me falta nada. Y bueno, para aquellos que quieran ver cómo terminan graficados los ratios financieros, pueden ir a ver, en este caso, mi video analizando los estados financieros de Aguas Andinas. Y por último, ¿cuándo vender las acciones? Lo ideal es que nunca, porque de lo que se trata el dividend investing es la compra de acciones con la intención de recibir dividendos, reinvertir esos dividendos y seguir comprando acciones con el dinero ahorrado de la fuente principal de ingresos. Por lo tanto, en vez de vender las acciones, lo que uno debería hacer es aumentar la posición en las acciones de nuestro portafolio y aumentar la cantidad de dinero que recibiremos como dividendos en un futuro. Así que eso sería todo. Cualquier duda, consulta, me la dejan en los comentarios y a seguir viendo mis videos analizando todas las acciones que se transan en la bolsa chilena. Hasta luego.